La Segunda Guerra Mundial, uno de los eventos bélicos más grandes de la humanidad, causa de millones de muertes además de la destrucción de ciudades completas. En este conflicto bélico han salido varias historias paranormales, que pueden llamar la atención a más de uno, historias contadas por soldados que lucharon en esta gran batalla, así que hoy te mostraré 4 historias paranormales de la Segunda Guerra Mundial. El enigmático caso de 3 pilotos de aviones bombarderos Douglas DB-7 Boston, que después de una misión de bombardeo a las defensas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, regresaron a la base con el terror impreso en sus rostros. El mariscal, quien los recibió, los envió inmediatamente a elaborar su informe y luego les otorgó un descanso para que se relajara y tomaran unas cervezas. Minutos después, el mariscal recibió la noticia de que estos mismos pilotos habían muerto en esta misión. Este caso es muy interesante porque se dejó la evidencia física de la manifestación de estas 3 almas en pena, que incluso después de la muerte escribieron el informe que contenía una descripción detallada de cómo murieron en la misión. El caso es todavía hoy un misterio. ¿Cómo fue posible que ellos pudieran estar en la base, si habían muerto unas horas antes, durante la batalla? Y mucho menos creíble es que pudieran escribir exactamente lo que sucedió en la batalla. La única explicación razonable es que otros 3 impostores tomaran el lugar de los pilotos. Sin embargo, en materia de hipótesis es mucho más absurdo que estos 3 impostores estuvieran en batalla como para saber exactamente lo que sucedió en esa misión. Todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial libradas en el Pacífico Sur, fueron sangrientas, sombrías e implacables. Y tal vez para algunos la pesadilla aún no termina. Hacia finales de los 50, un reportero de la BBC de Londres informó que había una casa en Kuala Senggalor, Malasia, anteriormente ocupada por oficiales japoneses, donde se podían escuchar resonar los pasos de pesadas botas militares. Otras fuentes informaron que los pescadores de la isla filipina de Corregidor, ferozmente disputada, siguen viendo patrullas espectrales años después de la guerra. Hasta la agencia Reuters, la agencia de noticias británica más respetada, escuchó una historia de la costa norte de Nueva Guinea al respecto. Es como si estos soldados espectrales se perdieran en un lapso de tiempo, para siempre repitiendo el mismo acto que tuvo lugar antes de su muerte. En la primavera de 1944, el puerto de Hollandia, hoy Jayapura, fue el escenario de una importante invasión aliada. La isla, ocupada por los japoneses, fue un trampolín a las Filipinas y fue atacada por las fuerzas del general Douglas MacArthur. Tomados por sorpresa y derrotados, los soldados japoneses huyeron hacia el este y los aliados entraron en la isla. Los lugareños dijeron que algunos japoneses se quedaron, al menos en espíritu. En 1956, Reuters informó que los residentes de Hollandia habían pedido a los miembros de un comité exorcizar un cañón antiaéreo japonés abandonado en la playa. Todos los días, a la medianoche, dijeron, fantasmas de soldados japoneses esqueléticos con cascos parecían manejar el viejo cañón oxidado y velaban la espera de un posible ataque aliado. Y esto se repitió, todas las noches. Algunas doctrinas que estudian este tema, de los espíritus, dicen que una persona que muere de forma abrupta o repentina, puede quedar atrapada en este plano porque no saben que murieron. Según cuenta un oficial de marina inglés, no identificado, en el año 2000, se relató en documentos oficiales, que el barco en el que trabajaba un marino estaba en Le Havre, Francia, cuando, entonces, alrededor de las 23:45 de la noche, se dirigió al puente para reemplazar el turno con un compañero. Este intercambio de turnos se conoce como la tumba en la marina. Al llegar al puente, vio al compañero y al capitán analizando informes meteorológicos. El capitán dijo que no había echado el ancla y que se esperaban fuertes vientos durante la noche.
Se debía evitar a toda costa que el barco golpeara con los restos de algún otro navío de la Segunda Guerra Mundial, o de cualquier otra reliquia de la guerra, ya que había muchos restos dispersos en ese momento. El capitán también le dijo que tendría que permanecer en vigilia, porque hablaba con fluidez inglés y sería la mejor persona, en todo caso, para comunicarse con el puerto y escuchar los informes y las instrucciones. Luego empezó su turno y pasó el tiempo. Unas pocas horas después, recibió una llamada desde el puerto de control. Es curioso que el operador portuario hablara en inglés, él no se lo esperaba. Tal vez él, el operador, pensaba que era un americano y después de la comunicación por radio, y de haber recibido los informes, decidió descansar. Relató que había tenido un sueño vívido, algo que dijo, era muy extraño, porque su memoria era inusualmente clara después de despertar. En su sueño vio a un pelotón de 5 o 6 hombres vestidos con uniformes de guerra, con patrón de las chaquetas de invierno. Era una tarde un poco nebulosa, y muy tranquila. No había señales de conflicto armado en ningún lugar, cuerpos, casas quemadas, tanques destruidos, cualquier cosa. Era solo un camino fangoso, con árboles altos en una zona rural tranquila y este pequeño grupo de soldados en marcha, marchaban también de forma relajada. Uno de ellos era un oficial, esta descripción es evidente por la banda blanca en la parte frontal del casco. Todos eran jóvenes, ninguno de más de 25 años. Todos estaban armados, a excepción del oficial. Los soldados tenían expresiones serias y sombrías. Parecía que tenían sus ojos fijos en algo adelante, más allá del camino. Ellos no parecían notarlo, ya que estaban marchando lentamente hacia él. El pelotón se acercó y se detuvo. El oficial miró a cada uno y dijo de forma clara, tranquila y baja Normandía Negra. Según la versión del marino que relató esto, dijo que nunca había estado en Francia antes, pero juraría que la vegetación de la zona era de Francia, y que los soldados eran infantes de marina. En el mismo escenario vio algo que parecía ser una base estadounidense, pero él sabía que estaba en algún lugar de Francia. Vio a unos 150 soldados, divididos en 3 columnas, totalmente alerta. En el sueño, estaban a unos 50 metros a la izquierda. Miré, y clamaron en voz alta, Gloria, Gloria, Gloria. Después de este extraño sueño, pensó que nada encaja. En primer lugar, que no era un nativo del inglés, que no era americano, ni británico, pero el sueño era en inglés, y nunca había soñado en inglés. Según él, ni siquiera recordaba los sueños. La teoría es que los fantasmas de los soldados estadounidenses de alguna forma escucharon el inglés para el operador de radio del puerto y decidieron acercarse y decir hola. Tal vez estaban nostálgicos o ansiosos por enviar un mensaje de todavía estamos aquí. Tal vez aún no sabían que la guerra había terminado. Sin embargo, una cosa es cierta. Algunos de ellos por lo menos todavía están allí. De todos modos, al contar esta experiencia, el marinero se sintió mejor, pero para él es incomprensible por qué los soldados muertos hace más de 60 años, gritaba, Gloria, o decían Normandía Negra. Bueno chicos, estas fueron algunas historias sobre la Segunda Guerra Mundial, espero y hayan sido de su agrado, y algo que debo decirles que estas historias no pueden ser 100% reales, ya que al paso del tiempo estas son modificadas por la misma gente. En sí espero les haya gustado y ya saben me pueden apoyar con su like, comentar qué les pareció, y en un futuro vídeo traeré más historias sobre la Segunda Guerra Mundial u otra guerra ya sea la Primera Guerra Mundial, etc. Bueno hasta la próxima, adiós.